amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerta Empresarial TV. Como todas las semanas, quiero agradecer la sintonía de nuestros amigos en Chimbote a través de Antena Televisión y DKR TV en Huaraz. Empezamos esta semana con nuestro primer bloque en compañía de Fernando Zambrano y Entre Líneas. Adelante, Fernando. Durante la última semana se ha venido un poco conversando respecto a si lo que se ha producido en el país y lo que ha ocasionado el presidente Vizcarra con el cierre del Congreso constituye o no un golpe de Estado. La prensa extranjera ya está catalogando estos hechos como un golpe de Estado. Wall Street Journal, uno de los medios de comunicación de los diarios más influyentes de Estados Unidos, que vende millones de ejemplares, lo ha tildado ya como un resquebrajamiento del orden constitucional y un golpe de Estado. Pero veamos cómo se da un golpe de Estado. Un golpe de Estado se da normalmente cuando alguien asume indebidamente o ilegítimamente el poder o se mantiene en él mismo resquebrajando el ordenamiento constitucional. Es decir, si tenemos a un gobernante que asume o alguien que asume el poder político, que es el que le otorga el pueblo a alguien para que dirija los destinos del país, en este caso al presidente, pero en este caso lo asume ilegítimamente, se constituye en un gobernante de facto y lo que ha hecho es resquebrajar el orden constitucional y por tanto podemos estar hablando ya prácticamente de una dictadura. Otro es el caso cuando un gobernante que está en funciones, como ocurrió con Chávez en Venezuela, entró legítimamente, pero rompió las reglas de juego, resquebrajó la Constitución, vulneró el equilibrio de poderes para poder mantenerse en el cargo. En este caso también se habla de un golpe de Estado. Un golpe de Estado porque escucho a algunos que dicen, ¿dónde está el golpe de Estado? No hay tanques, no hay militares en las calles. Los golpes de Estado modernos ya no ocurren necesariamente con botas militares, con tanques en la calle, ¿no? La violencia generalmente viene después, puesto que aquel que da un golpe de Estado ya ha venido trabajando el tema, ya ha venido generando en la población cierta simpatía hacia él en función a lo que veremos más adelante, los enemigos comunes que va creando o los enemigos imaginarios. Entonces se vuelve prácticamente un aliado del pueblo y no tiene por qué enfrentarlo. Pero eso sí, más adelante normalmente termina siendo un tirano, porque cuando el pueblo despierta, cuando los recursos del erario nacional ya no soportan las dádivas que tiene que entregar para mantener satisfecha la población reacciona. Y es en ese momento en el cual ya entran los sistemas de violencia en dictaduras regulares. Pero veamos cuáles son los 3 pasos elementales para que se lleve a cabo una dictadura o para que tenga éxito una medida de este tipo totalmente inconstitucional y que, como les dije, vulnere el orden total de un país, ¿no? Vulnera la democracia en sí. Lo primero que hace un aspirante a dictador es generar un enemigo común, un enemigo al cual achacarle las culpas de todo lo que pueda estar ocurriendo o que pueda sentir la población que no se le está dando como satisfacción y corresponde al Estado entregarle. Por lo general el enemigo común es el Congreso, porque los parlamentos en el mundo no tienen pues una aceptación importante. En consecuencia es fácil endilgarle las culpas de cualquiera, ¿no? Se le endilga las culpas entonces el gobernante de turno y el aspirante a dictador lo que hace es comenzar a echar las culpas. No tienes agua, no tienes luz, no tienes desagüe, no te hicieron la posta, no te hicieron el colegio. Es que el Congreso no lo permite, o el Congreso no me permite hacer las obras. Entonces comienza a generar eso que hemos visto en el gobierno de Vizcarra, lo que él denomina obstruccionismo, que en realidad es irreal, porque no existía obstruccionismo. Recordemos que cuando entra PPK Vizcarra se le otorgan facultades extraordinarias al gobierno para que dicte todas las normas que quiera, toda la legislación que él necesite, como si fuera el Congreso prácticamente, para que pueda gobernar con tranquilidad. Y en función casualmente de esa delegación, el gobierno emitió más de 200 decretos legislativos, con lo cual después estaría totalmente apto para gobernar sin ningún tipo de obstáculo. Y por otro lado, el hecho de que le censuren un ministro, en realidad los antecedentes nos dicen que en realidad no ha habido prácticamente ningún tipo de obstruccionista de este tipo de control político, puesto que en otros gobiernos ya se había censurado 3, 4, 5 ministros para esta época o en un periodo similar al que estamos hoy en día. Y acá solamente en la época PPK Vizcarra solamente se ha censurado a un ministro y por temas de corrupción. Es decir,
bajo la óptica del control político tampoco vemos un nivel de obstruccionismo. Y bajo la óptica de fiscalización tampoco creo podemos reprocharle al Congreso mucho. Puesto que, por ejemplo, el tema de la Comisión Lava Jato, las investigaciones y los resultados que dieron han servido como insumo importante para todas las investigaciones que han venido a continuación, tanto del Ministerio Público como de fuentes periodísticas. Es decir, se tuvo un resultado y era una investigación necesaria por un acto de corrupción que venía, pues, transversalmente recorría toda la región, ¿no? Y luego de eso ya unos temas más sensibles quizás para el presidente, como el tema de la última investigación que estaba en camino de su empresa C&M Vizcarra y sus vínculos con Odebrecht, con Graña, con los actores de este foco de corrupción del tema de Lava Jato, ¿no? Que sí es un tema sensible. Y el otro tema sensible para el presidente es el tema quichero, que lo vamos a ver más adelante, el tema del aeropuerto del Cusco, que se firmó un adende, en fin. En fin, el hecho es que el primer requisito de generar un enemigo común para enfrentarlo a la población y tener a la población de tu lado, de un aspirante a dictador, se cumplió. El presidente durante todo el tiempo, es más, desde la época en que ingresó Pedro Pablo Kuczynski, al ver que no tenía un Congreso mayoritario, lo que hizo inmediatamente fue comenzar a enfrentar, y ustedes recordarán que dijo que a esa mayoría él le iba a quitar congresistas, y lo intentó, es cierto, se descubrió, ustedes recordarán, el tema de la compra de votos por el tema de vacancia a cambio de obras para las regiones de ciertos congresistas, los cuales fueron suspendidos de sus funciones, retirados del Congreso. Es decir, venía ya una recatafila de enfrentamiento desde la época de Pedro Pablo Kuczynski hacia el Congreso. Y es lo que ocurre con gente que no está acostumbrada a gobernar en democracia. El escenario ideal de una democracia es que existan esos pesos y contrapesos. ¿Por qué decimos pesos y contrapesos? Porque lo que se otorga en una república, al presidente de la república, al poder ejecutivo, es la facultad de gestionar todo el aparato del Estado. Tiene el manejo presupuestario, tiene la ejecución de las obras, todos esos actos le corresponden. Pero como es alta la responsabilidad que recae sobre el presidente y sus actores, sus ministros, lo que se hace en democracia, en una república, aparece el Congreso. Y la función del Congreso no solamente es hacer leyes, sino precisamente fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo para que no se vayan a desbandar, no vayan a hacer lo que quieren o romper o hacer mal uso del presupuesto público, por ejemplo. Y además de ello, hacer control político para que no pretenda romper el orden constitucional o cualquier otro, o fiscalicen a los mismos ministros. Y para eso está, pues, los temas que le decía de las interpelaciones, que son mecanismos para hacerle preguntas a un ministro respecto a un tema que es sensible o respecto a un tema que han levantado de repente los medios de comunicación y que merece, pues, una respuesta a nivel nacional de la representación nacional. Entonces, les decía, para eso existe el Estado, pero hay algunas personas que llegan a la política sin tener conocimiento real de cómo funciona. Estados Unidos, Trump no tiene no tiene mayoría en el Congreso, pero jamás se le ocurriría, pues, disolver el Congreso porque no le quiere aprobar algo, ¿no? Y las democracias funcionan así. Y la democracia es sabia, porque el pueblo le entrega el poder absoluto de administración del Estado a una persona, al presidente, pero le entrega a la oposición la mayoría entre el Congreso para que pueda hacer una eficiente fiscalización y control político. Eso es lo que denominamos el sistema de pesos y contrapesos dentro de un Estado. Cuando una persona llega al poder, les decía, y no sabe vivir en democracia, lo que cree es que el Congreso sirve para obstruir, lo que no lo deja trabajar. Entonces comienza a crear ficciones respecto a lo que hace el Congreso, porque no lo dejas a trabajar supuestamente, y termina, pues, resquebrajando el orden constitucional, como ha ocurrido en este caso. Se creó el enemigo común, durante año y medio se ha venido metiendo en la población el tema de que el enemigo es el Congreso, que el Congreso no deja hacer obras, pese a que las funciones para ejecutar obras, para ejecutar presupuesto y para todo, le corresponden al Poder Ejecutivo, no al Congreso. El Congreso solamente hace leyes y gran parte de ellas, como le dije, ya se lo había delegado al Poder Ejecutivo para que ellos mismos legislen. Es decir, no necesitaba hacer más leyes. Y fiscaliza y controla el gasto. Entonces, se genera este enemigo común. Como hemos visto, entonces, el primer requisito, el de generar un enemigo común para enfrentar al pueblo, se cumplió, que es el primer paso de un dictador. Logró enfrentar al Congreso con la oposición. Entonces, el primer elemento cumplido. El enemigo imaginario
que supuestamente obstaculiza que se logren satisfacer las necesidades del pueblo. Se logró calar. El segundo elemento importante para que pueda tener éxito un acto dictatorial o un resquebrajamiento del poder de las instituciones es tener el apoyo de los medios de comunicación. Si no cuentas con el apoyo de los medios de comunicación, no puedes generar esa campaña precisamente para enfrentar a la población al Congreso, que es donde está tu imaginaria oposición que te obstaculiza. Te necesitas el apoyo de los medios de comunicación. Por otro lado, el dictador lo que pretende es que no observen sus medidas, que no observen sus actos. Y si tiene una prensa que lo está cuestionando, debilita su posición. En consecuencia, es necesario, pues, para un dictador tener el control de los medios de comunicación. Cuando asume Chávez en Venezuela el poder, el Estado venezolano solamente tenía un medio de comunicación estatal. Al poco tiempo, cuando comienza ya con sus poses de dictadores, lo que hace Chávez es expropia varios y se hace de 10 medios de comunicación. Los 10 medios de comunicación más importantes de Venezuela prácticamente los captura, con lo cual ya tiene el poder, el segundo elemento, cuál es el de controlar medios de comunicación. También se cumplió el elemento del enemigo común allá, enfrentó al Congreso y hasta lo disolvió. Lo mismo que ha hecho Vizcarra, lo disolvió. Previamente lo enfrentó al pueblo, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre acá. Segundo elemento, se ha tomado los medios de comunicación, pero acá, a diferencia de Chávez, y ha ocurrido en algunas dictaduras modernas, lo que hacen es compran las líneas editoriales de los medios de comunicación. ¿Cómo? A través de publicidad estatal. Comienza el Estado a inyectar recursos del erario nacional hacia grupos económicos que controlan los medios de comunicación, que son propietarios de los medios de comunicación, para mantenerlos con la boca cerrada o para que comiencen a aplaudir los actos del dictador. Pero les comienza a inyectar dinero poco a poco hasta que llega un momento en que es tanta la dependencia de estos grupos económicos propietarios de medios de comunicación de lo que le otorga el Estado vía publicidad estatal, que si les faltara sencillamente quiebran. Es en ese punto en el cual ya pierde total neutralidad y autonomía el medio de comunicación. Y ese es ese momento en el cual el dictador se encuentra listo para asumir el siguiente paso, que es tomar el poder, disolver el Congreso y todo lo demás. Entonces, en el Perú lo que ha ocurrido es que durante más de año y medio se ha venido pagando cantidades astronómicas de dinero a los medios de comunicación por publicidad estatal que valgan verdades, como les he dicho, nunca lo hemos visto en los medios de comunicación, pero se sigue pagando una millonada. Es decir, lo que se estaba haciendo es inyectando dinero a los grupos económicos propietarios de los medios de comunicación hasta el extremo de hacerlos depender prácticamente del erario nacional. Una vez que están en ese momento ya controlan todo y no les queda más que nada a los medios de comunicación que orientar todas sus líneas editoriales a favor del gobierno o del dictador en ciernes. Esa es la forma en la que se ha trabajado este resquebrajamiento en el Perú. Se generó el enemigo común con el pueblo para enfrentar al Congreso, que era su enemigo imaginario, y luego se tomó los medios de comunicación vía publicidad estatal. Y el otro elemento es no solamente los medios de comunicación. Tienes que tener asegurado el control de las Fuerzas Armadas, porque no puedes arriesgarte a hacer un golpe de Estado y que en menos de 24 horas las Fuerzas Armadas te saquen del cargo y termines en una situación complicada. Y lo que es peor, que de repente asume el gobierno, un gobierno de facto de corte militar, como los que tuvimos hace algunas décadas atrás. Entonces, si no tienes el apoyo de las Fuerzas Armadas, tampoco funciona la cosa. Y en algunos extremos, inclusive en sociedades altamente religiosas, se requiere evitar que haya una oposición de la Iglesia, no solamente de la católica, sino de otras iglesias cristianas que son más fuertes, que son tan fuertes como quizás como la católica. En estados como el nuestro, en el cual prevalece la fe católica, era necesario mantener controlado el hecho de que el clero no se opusiera a las medidas. Y no sé si es por casualidad, pero no hace mucho tiempo hubieron cambios en el clero, en las altas esferas del clero a nivel nacional, y tenemos un arzobispo hoy en día que tiene una clara tendencia de línea izquierdista, es decir, está más o menos en la línea de Vizcarra, y es por ello que lo hemos visto continuamente saliendo a aplaudir las acciones del presidente y a disminuir o denigrar las acciones de la oposición. Es decir, tenemos prácticamente en el clero, al menos en el ámbito de la fe católica,
a la cabeza a gente que tiene pues cierta orientación política que es afín a la que lleva el presidente de la República hoy en día. En el otro extremo tenemos a las fe cristianas, que ellos sí tienen una posición distinta hacia el gobierno, una posición no de naturaleza prácticamente política, sino porque el presidente ha tratado de inculcar algunos aspectos propios del posmodernismo que se ha venido hoy en día con estas nuevas corrientes de la corrección política, tratando de implantar pues la ideología de género a los escolares, tomando medidas o pronunciándose a favor del aborto, en fin, temas que van directamente vinculados a la fe religiosa cristiana. En consecuencia, su oposición es más de fe, que diría que más que política propiamente dicha hacia el presidente, y lo han expresado continuamente en marchas en las cuales se ha unido toda la fe cristiana, y han sido marchas pues de 1.800.000 personas, marchas bastante grandes. Pues yo diría, por más que digan que no, es una cuestión más de fe, y comprensible, por cierto, en un país con alta fe religiosa, católica y cristiana, ¿no? Entonces, tenemos pues ya tres elementos que estamos enumerando. Primero, el enemigo común creado para enfrentar al Congreso con el pueblo. Segundo, control de medios de comunicación. Tercero, control de Fuerzas Armadas y la fe católica. Y el último elemento es, antes de dar el paso final, un dictador lo que tiene que tener es haberse apoderado, mantener bajo control el resto de poderes del Estado, que pueden causarle problemas a la hora de asumir de facto un gobierno. En el primer caso hay que tener controlado el Poder Judicial. Y ustedes verán, en un país en el que alguien quiebra el orden constitucional, el primero que tiene que salir a pronunciarse es el presidente del Poder Judicial, cuestionando esta medida. En fin, el hecho es que ha ocurrido todo lo que ha ocurrido, con todos los vicios de inconstitucionalidad, y el presidente del Poder Judicial no se ha pronunciado. Y hace mucho tiempo nos hemos dado cuenta que en realidad tenemos un presidente del Poder Judicial que o está secuestrado políticamente o por algún tipo de medida, pero prácticamente es como si no existiera. En lo que respecta al Ministerio Público, que es quien podría formular denuncias contra actos dictatoriales, lo tiene absolutamente controlado. Ustedes recordarán que cuando el entonces fiscal de la Nación, Chávarri, retiró de sus cargos a estos dos fiscales del caso Lavajato, Vizcarra inclusive tuvo que regresó inmediatamente, interrumpió un viaje a Brasil para presionar para que se repongan a dos fiscales, vulnerando la autonomía del Ministerio Público, vulnerando todos los aspectos vinculados a uno de los operadores de justicia como es la Fiscalía en el país, ¿no? Y logró su cometido. Es más, no solamente logró eso, logró, luego de una campaña millonaria, diría, en lo que respecta a pagos de publicidad para lograr este objetivo, sacar del escenario a Pedro Chávarri, que era el entonces fiscal de la Nación, y sigue la persecución contra él, ¿no? Ha presionado al Congreso, ha presionado a medio mundo con el apoyo de los medios de comunicación para tratar de sancionarlo por haberse atrevido a retirar a estos dos fiscales muy amigos del presidente desde ya épocas anteriores, puesto que tenemos entendido que uno de ellos lo liberó del tema del moqueguazo hace unos años, cuando todavía no tenía un cargo tan importante como el que tiene hoy en día, ¿no? Y el otro elemento que necesita controlar un aspirante a dictador es el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, puesto que este órgano sí podría resolver en última instancia si los actos dictatoriales del presidente de facto son o no son constitucionales, valga la redundancia, y podría traerle bastantes problemas. Cierto es que lo tenía controlado, por cuanto 4 votos de los miembros del vocal del tribunal los tenía controlados, y es por ello que se oponía a la renovación de miembros del Tribunal Constitucional, cuyo plazo está vencido desde el mes de junio, porque sabía que en esa renovación podía perder el control del Tribunal Constitucional, y perdiendo el control del Tribunal Constitucional no tenía el tercer o último elemento para poder llevar a cabo el resquebrajamiento del orden y perennizarse en el cargo de manera ilegítima. Es eso casualmente lo que motiva que cierre el Congreso, porque al haber perdido prácticamente el control del Tribunal Constitucional, era bastante probable que sus medidas no funcionasen, que su golpe de Estado no funcionase. Consecuencia tenemos pues, luego de revisado estos temas, tenemos que realmente, si hacemos un checklist de todos los casos,
podemos ver que se han cumplido todos los pasos de una dictadura, de un golpe de Estado. Primer elemento, ¿se generó un enemigo común para enfrentar al Congreso con el pueblo? ¿Sí o no? Por supuesto que se creó. Durante año y medio se fustigó al Congreso echándole la culpa de todo lo que, de todos los males que tenía el pueblo. Le echó la culpa de la desnutrición, de que no había obras, de falta de empleo, de todo le echó la culpa al Congreso y generó esa corriente con el apoyo de los medios de comunicación. Es decir, checklist aprobado en el primer caso, se dio. El segundo paso, control de medios de comunicación. Desde la época de Pedro Pablo Kuczynski se había comprado ya las líneas editoriales a través de publicidad estatal con ingentes cantidades de dinero. Y lo tenía y lo podemos ver en los hechos, por cuanto todos ese conglomerado de medios de comunicación servían como operadores para apoyar al gobierno y aplaudir todos sus actos e iniciar investigaciones o cuestionar cualquier acción de los miembros de oposición. Y ha servido prácticamente como un operador político. Los medios de comunicación de esta gran concentración han sido operadores políticos y por tanto cómplices de este resquebrajamiento del orden constitucional y por tanto en algún momento tendrán que responder ante la justicia, como ocurrió en épocas pasadas, ¿no? El otro elemento, Fuerzas Armadas. Una semana antes de la reunión, antes de que se produzca el cierre del Congreso, circuló en redes un dato de que se acababa de ver al presidente de la República una camioneta con lunas polarizadas circulando por las calles de San Isidro, precisamente por la calle 2 de Mayo, en compañía de Ollanta Humala. Ustedes recordarán que Ollanta Humala, bueno, fue un militar y antes de salir de la presidencia ascendió a todos los mandos que eran de su promoción. Y no solamente eso, sino que los colocó en los puestos claves entre las Fuerzas Armadas. Es decir, él ha mantenido cierto nivel de control o influencia hacia las Fuerzas Armadas. Esa reunión que tuvo unos días antes del cierre del Congreso, el presidente con Ollanta Humala, tuvo por objeto conseguir el apoyo de las Fuerzas Armadas a través de Ollanta Humala y sus amigos dentro de los comandos de las Fuerzas Armadas. Parecería que así fue por la foto que apareció con los altos mandos de las Fuerzas Armadas el mismo día del golpe, el mismo día del cierre del Congreso. Entonces, en este caso también se habría dado el tema del apoyo a las Fuerzas Armadas. El tema de la iglesia, como les mencioné, es un tema que ya con el cambio de clero prácticamente no necesitaba hacer nada, porque la tendencia ideológica de quien dirige hoy día la Iglesia Católica es claramente de línea izquierdista. En consecuencia ahí no tenía mayor problema. Y el control de la Fiscalía de la Nación lo tenía en absoluto. Todos sabemos que en realidad la Fiscalía de la Nación es solamente un adorno decorativo dentro del Ministerio Público, ¿no? El presidente y sus operadores hacen y deshacen dentro del Ministerio Público. Y el Poder Judicial como si no existiera presidente, como les dije. No se pronuncian nada y siguen haciendo lo que les viene en gana, tanto las ONGs de izquierda, los operadores de gobierno, como el mismo gobierno. Y el Tribunal Constitucional estaba ya por perder el control. Vamos a ver cómo se resuelve al final el tema, porque uno de los miembros del tribunal llegó a ser cambiado en una elección limpia antes inclusive del anunciado cierre del Congreso. Pero ¿cuáles son las verdaderas razones que llevan al presidente a esta necesidad de resquebrajamiento del orden constitucional, de cerrar el Congreso como en las peores dictaduras latinoamericanas? Y es que habían muchas investigaciones en ciernes. Entonces, si nos ponemos a especular, revisemos qué temas venían y constituyen una amenaza desde el punto de vista judicial o de investigación para el presidente. Primero, las más de 40 investigaciones fiscales en Moquegua mientras él fue gobernador. Una fiscal, recordarán, que remitió el expediente porque tenía ya suficientes elementos para denunciar al presidente, pero no lo podía hacer porque permanece con inmunidad presidencial. Entonces se lo envió a la que funge hoy en día de fiscal de la Nación. Y por ahí está el expediente, esperando que lo archive supuestamente antes que se vaya. Luego tenemos el tema Chinchero. Chinchero, un contrato con Kuntur. Kuntur se comprometió a financiar la obra en un determinado plazo. No cumplió, venció el plazo y lo que correspondía al Estado peruano era enviarle una comunicación diciendo que su proyecto quedaba resuelto, quedaba anulado por no haber cumplido, y el Estado retomaba nuevamente el tema para volver a sacarlo a concurso, licitarlo, concesionarlo, en fin. En lugar de hacer esto, lo que hizo Vizcarra, que entonces era ministro de Transportes,
aprobó una adenda. Y en esta adenda lo que hizo, resucitó algo que ya estaba muerto, que solamente bastaba comunicarle que se había acabado el contrato porque lo había incumplido. Y no solamente eso, con esa adenda obligó al Estado a asumir el financiamiento de la obra casi en su integridad. Es decir, lo que en orígenes en el contrato era un financiamiento que debía asumir Kuntur, en virtud a la adenda que autoriza Vizcarra, ahora lo tiene que asumir el Estado. Y los riesgos de la obra, que también correspondían a Kuntur, a través de la adenda se obliga a que sea el Estado quien los asuma. Es decir, el mundo al revés. Y en el interín, recordarán ustedes que se produjo esta reunión con el ex contralor Alarcón, y entonces estaba el ministro de Transportes Vizcarra, y en esa reunión se le presionaba a Alarcón para que emitiese un informe favorable a Kuntur y a la adenda. Por supuesto, esto nunca ocurrió. Alarcón inclusive grabó esa reunión que salió en los medios de comunicación, una reunión en la que participó Zabal y participaron otros, Pedro Pablo Kuczynski inclusive, y en la cual le hicieron cargamontón, le hacían cargamontón al Alarcón, al contralor Alarcón, para que aprobara esta adenda, cosa que no ocurrió. Y como había informes en contra, inclusive uno de los fiscales de Lava Jato retiró, antes que asume el nuevo Contralor de la República, todos los expedientes que habían en la Contraloría, y Dios sabe dónde estarán ahora, ¿no? Entonces, se han dado en esta investigación temas bastante cuestionables. Hay una fiscal superior que ya ha elevado todos los actuados a la fiscal de la Nación también, por el mismo tema que en el informe que evacuó el fiscal de Moquegua, en este caso por el tema Chinchero. Es decir, hay una investigación que constituye una amenaza muy fuerte para el presidente en temas de responsabilidad penal. Lo propio ocurre con el informe del fiscal de Moquegua, también por temas de responsabilidad penal. El otro tema que estaba todavía en investigación a nivel de Congreso era el de su empresa CIM Vizcarra, que formó parte de un consorcio con IRSA que estaba integrado por Odebrecht. El hermano, al acudir al Congreso a rendir su manifestación, dijo que desconocía quién estaba atrás, que si estaba Odebrecht o no estaba. Pero es imposible, porque si tú tienes una empresa seria, tienes que averiguar con quién firmas un contrato. No vas a unirte a un consorcio con alguien que no sabes quién es. O sea, no es creíble este tema. Y ese tema era tan débil de sostener que era previsible que en pocos meses se supiera la verdad de la participación de esta empresa CIM Vizcarra del presidente en estos actos con miembros del grupo Lava Jato. Era bastante previsible que se descubriera. Por supuesto, eso ha quedado interrumpido con este cierre del Congreso. Dios sabe también si estarán esas investigaciones o los documentos que operarán en el Congreso se mantienen en el Congreso o también ya desaparecieron. Otro tema que había también que constituye una amenaza es que hay un documento de registros públicos en el cual se acredita que el presidente fue apoderado de Graña y Montero en algún momento. Y es más, se mantiene en sus cargos dentro de su empresa y todo, hasta más allá de haber asumido un cargo de función pública, cosa que está prohibido. Es decir, son muchos temas que pueden agarrar responsabilidad, inclusive penal, para el presidente, que quizás eran la espada de Damocles para el presidente, que puede haber empujado a que tome esta medida de cerrar el Congreso y de violentar el orden constitucional para mantenerse en el cargo y acallar un poco estas voces o estas investigaciones en cierre. No sabemos al final cuál será la motivación, no sabemos, es más, si Vizcarra algún día se retira del cargo de no menos de 20 años, como ocurrió con Chávez y ocurre con toda esta dictadura, porque por lo general permanecen en el cargo por mucho más tiempo. Esperemos que eso no ocurra. Hay por lo pronto elecciones en 2020 para el Congreso, supuestamente. Si es que antes no resuelve el Tribunal Constitucional ese conflicto de competencia que hay entre lo que ha hecho el Congreso y lo que ha hecho el presidente de la República, cosa que es muy difícil que ocurra. El presidente del Tribunal Constitucional está hospitalizado por una operación menor, tenemos entendido. Pero en fin, esta es la realidad de las cosas, esta es la realidad de la milanesa. Sí estamos ante un gobierno de facto, es decir, un gobierno disuelto, pero que en los hechos sigue gobernando con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Estamos ante un presidente que para disolver el Congreso ha generado una causal inexistente en nuestro ordenamiento constitucional, como es la de no haber aceptado
vía interpretación una cuestión de confianza cuando ya había sido aprobada, inclusive como lo dijimos en un programa anterior, una negación fáctica, le llama él, cosa que no existe. Y acá quizás deba aclarar un poco, porque me parece que la confusión proviene del mismo entonces ministro de Justicia Ceballos, hoy primer ministro, que en algún momento dijo: lo que no está prohibido nosotros lo podemos hacer, lo que no está prohibido por la ley nosotros lo podemos hacer. Y es que una de las clasificaciones básicas del derecho es que el derecho público y el derecho privado. En el derecho privado se regulan todas las relaciones entre los particulares, entre los ciudadanos, entre ellos. Ahí se regula todas las normas, cómo hago mis contratos, cómo doy la herencia, cómo se constituye un matrimonio, todas las relaciones entre privados. Y cada uno tiene reglas básicas, principios elementales que están contenidos en sus respectivos códigos. En el derecho privado, por ejemplo, que regula las relaciones entre los particulares, los ciudadanos particulares, se establece que todo lo que no está prohibido por alguna de estas leyes, por un código, está permitido para el ciudadano, siempre y cuando se trate de relaciones entre ciudadanos, entre privados. Todo lo que no esté prohibido yo lo puedo hacer. En el derecho público, que regula las relaciones entre el Estado y los ciudadanos o entre las instituciones del Estado, en ese caso no se aplica esa regla. En este caso la regla es inversa. No es que todo lo que no esté prohibido puedes hacerlo, sino solamente puedes hacer lo que la ley te dispone que tú puedes hacer. Entonces, bajo lo que ha venido ocurriendo con el ex ministro de Justicia, que como alguien dije, parecería que tienes poco de abogado, es que trata de aplicar una regla del derecho privado, para las relaciones entre privados, que es todo lo que no está prohibido lo puedo hacer, al derecho público. Y eso está prohibido. Eso no ocurre. Consecuencia, si en el derecho público te establece cuáles son las causales, o te establece como causal para disolver el Congreso, que el Congreso te niegue 2 veces la confianza, y no ha habido una denegatoria de confianza, tú no puedes interpretar, porque no está contenido ahí, que fácticamente se le ha negado porque ocurrió tal cosa, o porque llovió hoy día, o porque el planeta se puso negro, o porque hubo eclipse solar. No puedes interpretar. Tienes que ceñirte estrictamente a lo que dice la ley. Es por ello, pues, que ha vulnerado la Constitución y ha resquebrajado el orden constitucional al cerrar el Congreso de una manera inconstitucional, aplicando la regla de derecho privado. Que eso debería tenerlo muy claro en el Poder Ejecutivo. Y ahora se viene, inclusive vamos a verlo más adelante en el siguiente bloque, en el tema de elecciones, quizás otro resquebrajamiento del orden constitucional, inclusive más implícitos, ¿no? Entonces les decía, se han cumplido todas las reglas, ahí volvamos al checklist, se ha generado un enemigo común con el pueblo para enfrentar al Congreso, se ha tomado los medios de comunicación vía publicidad estatal, se ha asumido el control de las Fuerzas Armadas con el apoyo de Ollantumala. La Iglesia Católica no ha tenido que hacer mucho, porque en realidad el clero está dirigido por una persona afín, y se tiene el control del Poder Judicial, que no dice nada, el control absoluto del Ministerio Público, y tenía hasta ese momento el control absoluto del Tribunal Constitucional por 4 votos. Es decir, se han cumplido todas las reglas y todo el camino. En la comisión de un delito nosotros decimos que hay el iter criminis, el camino al delito, que comienza desde la ideación, cómo voy a hacer el delito, los actos preparatorios, todo lo que tengo que hacer para cometer el delito y la ejecución del delito. Aquí ha habido un iter criminis correcto, seguido. Ha habido actos preparatorios, se ha comenzado a cuestionar al Congreso, se ha tomado el poder o la ideación, alguien ideó el tema, mejor dicho, primero, cómo iba a ser el golpe de Estado para evitar mis responsabilidades. Luego comenzaron los actos preparatorios, que es asumir el control del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, generar el enemigo común, tomar los medios de comunicación, que son los actos preparatorios, y se llevó a la ejecución del delito, que es el cierre del Congreso. El iter criminis, que llamamos los abogados, se ha seguido escrupulosamente. Estamos, pues, frente a la comisión, no solamente de infracciones constitucionales, sino de comisión de delitos, porque alguien que asume un cargo sin sin tener justificación legal, lo que está haciendo es usurpar funciones. En consecuencia, el presidente podría haber incurrido en usurpación, que ese sí es un delito, más allá de la infracción constitucional, que es evidente, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a un corte comercial y luego revisamos un poco lo que se avecina, supuestamente, en las elecciones en el Congreso. Nos vemos en unos instantes.
Bien amigos, no se muevan, nosotros regresamos después de este pequeño corte comercial con Alerta Empresarial. Hotel Real Monterrey vive rodeado de la naturaleza en su esplendor. Construido por arquitectos suizos y españoles que le dan un estilo colonial inglés y le permiten una hermosa vista panorámica en una zona rodeada por el Nevado Huascarán y la Cordillera Negra en el Callejón de Huaylas. Un lugar donde usted podrá disfrutar de la mejor comodidad en un ambiente cálido y acogedor, con amplias habitaciones y bungalows. Sus instalaciones se encuentran en una zona de descanso, una forma de tener contacto con la naturaleza. Reconocido por sus baños termales, el Hotel Monterrey cuenta con 3 piscinas termomedicinales en las que usted podrá disfrutar de un relax total. En el Real Hotel Monterrey, usted puede elegir desde una habitación simple hasta una habitación elegante o un acogedor bungalow familiar con chimenea y con servicios de primera. El confort, comodidad y el servicio harán de su estadía una experiencia inolvidable. Ubícanos en la avenida Monterrey sin número, Independencia, Huaraz, a los teléfonos 043 34 90 69 o 989 06 19 67 o síguenos en nuestras redes sociales. Hotel Real Monterrey, naturalmente real. La magia que tienen tus ojos y esos truquitos para enamorar. Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar. Qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar. Por más que traten de alejarte, baby, hoy conmigo tú te vas. Yo solo quiero que confíes en mí y seas valiente, bebé. Escápate conmigo esta noche.